Durante esta semana hemos sido ricamente bendecidos con el estudio del Shema, de la ley de Dios y Cristo, quien realmente nos amó primero. Para el día viernes tenemos conclusiones. La obra que hicieron los discípulos tenemos que hacerla nosotros también. Todo cristiano debe ser un misionero, con simpatía, con compasión. Tenemos que desempeñar nuestro ministerio en bien de los que necesitan ayuda y procurar con todo desprendimiento aliviar las miserias de la humanidad doliente. Un cristiano debe tener corazón, debe tener piedad y debe enfocar su vida en el ayudar a aquellos menos favorecidos. Antes de ascender al cielo, Cristo dio a los discípulos una comisión. Y en la comisión dada a los primeros discípulos, se hallan incluidos los creyentes no solamente del primer siglo, sino de todas las edades. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Todo el que aceptó el Evangelio recibe una verdad sagrada para impartirla al mundo. El pueblo fiel de Dios estuvo siempre constituido por misioneros activos, que consagraban sus recursos al honor de su nombre y usaban realmente sabiamente los talentos en su servicio. Hoy en día no puede ser diferente. Estamos a ser llamados evangelistas, misioneros del Señor, dar a conocer las buenas nuevas de salvación, no solamente de palabras, sino de acción, ayudando a los demás. Debemos compartir la palabra de Dios, pero también debemos ser benévolos con los demás y ayudarles. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de misericordia. El Señor nos constituyó misioneros y a nosotros nos constituyen misioneros activos y debemos consagrar nuestros recursos en honor de su nombre. Los discípulos no debían esperar que la gente viniera a ellos, sino que debían ir ellos a la gente a dar el mensaje. Y esa es tu misión, esa es mi misión. No esperar que alguien venga a nosotros. Somos nosotros los que debemos buscar. Somos nosotros los que debemos ir y sembrar la semilla. Los mensajeros de Dios han recibido la orden de emprender la misma obra que Cristo realizó cuando estaba en la tierra. Deben entregarse a todos los ramos de actividad a los que Él se consagró. Con fervor y sinceridad debemos hablar a los hombres de las riquezas inagotables y del tesoro imperecedero de los cielos. El mandato para todos nosotros hoy es el mismo que se le dio a los discípulos hace un tiempo atrás. El mensaje ha de ser dado hoy no con expresiones atenuas, no con algo que no sea claro, sin vida, sin deseo, sino en términos claros, directos, un mensaje contundente, un mensaje que conmueva, un mensaje decidido, un mensaje que no solo apela al corazón, sino que apela a la razón. No debemos tener cristianos que solamente se dejen llevar por emociones, sino porque realmente han conocido al Señor y están convertidos. Cuando Jesús ascendió al cielo, encomendó su obra en la tierra a los que habían de recibir el mensaje y darlo a conocer como luz al mundo. El Señor no ha provisto ningún otro medio para la aclamación de su verdad. Él no ha llamado a sus ángeles para que prediquen el Evangelio. El único medio que Él ha provisto eres tú. Somos nosotros los que escuchamos la verdad y los que estamos dispuestos a darla a conocer. El mandato es ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Este mandato no fue dado solamente a los discípulos, es también dado a ti y a mí. Esta solemne comisión nos alcanza en este tiempo. Dios deja con su iglesia la responsabilidad de recibirla o rechazarla. ¿En cuál estás tú? ¿Quieres rechazar lo que el Señor te ha dado como misión o quieres realmente ser parte de ella y recibirla? Deja muchas veces la iglesia sin emplear personas que realmente están llenos de fervor y deseosos de predicar el Evangelio cuando se les tiene a un lado y cuando no se les pone a trabajar en la iglesia.
No debemos cerrar el camino a aquellos a quien tal vez se piensa que no tienen ningún tipo de don. El Señor llama a hombres a emplearlos en la obra y en la viña. No podemos ser ociosos, debemos ser ansiosos de trabajar por Cristo Jesús. Muchos pueden llegar a ser grandes líderes, eficientes obreros del Evangelio si los apoyamos también. Cristo no escogió a los eruditos, no escogió a los que sabían demasiado en su tiempo, no escogió a los elocuentes del Sanedrín, ni a los judíos bien hablados o a los poderosos de Roma. El Señor pasó por alto todas estas cosas. El Señor realmente escogió a hombres humildes, a hombres sin letra, esos fueron sus discípulos, para proclamar las verdades que habían de llevarse al mundo. A esos hombres se propuso prepararlos, educarlos como directores de la iglesia. Y ellos a su vez debían educar a otros y enviarlos con el mensaje de la verdad. Nosotros debemos tener el deseo ferviente de dar a conocer esa palabra y vamos a ser exitosos. Es el Espíritu Santo quien nos dota a nosotros de la verdad y nos hace mensajeros del Evangelio. El Evangelio no ha de ser proclamado sin poder, sino debe darse con poder, y ese poder está en Cristo Jesús. Entre aquellos a quienes el Señor había dado la comisión de dar a conocer el Evangelio, estaban muchas personas que ni siquiera hacían parte de la religión judía. Se contaban muchísimos de clase social humilde, hombres y mujeres que habían aprendido a amar a su Señor y de una forma muy humilde, pero que habían realmente resuelto de forma negada seguirlo y hacer su servicio. A estos humildes hermanos, así como a los discípulos que estuvieron con el Salvador durante su ministerio terrenal, se les había entregado un precioso cometido. Y ese precioso cometido el Señor lo está dando a nosotros hoy. Debemos proclamar el mensaje con alegría, con gozo, esas nuevas buenas de salvación. El testimonio de que Cristo vive en nosotros debe reflejar felicidad. El testimonio que debemos dar por Dios no consiste solo en predicar la verdad y distribuir impresos por las calles. No olvidemos que el argumento más poderoso en favor del cristiano es una vida semejante a la de Cristo, el testimonio. Mientras que un cristiano vulgar hace mucho más daño en el mundo que un mundano, cuando un cristiano dice ser cristiano, pero sus frutos no son los verdaderos, o cuando su testimonio da mucho que desear. Todos los libros escritos no pueden reemplazar una vida santa. La vida santa es el mejor testimonio de que Cristo vive en mí. Los hombres creerán, no lo que diga el predicador, sino lo que el predicador vive, lo que la iglesia vive. Demasiado a menudo la influencia del sermón predicado desde el púlpito queda neutralizada porque personas que realmente dicen creer en este evangelio no dan un verdadero testimonio de la verdad. Dios ha investido al hombre de una influencia que le hace imposible vivir para sí. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí. Somos una parte de Dios en el evangelio eterno y tenemos obligaciones que llevar a cabo. Ningún hombre puede ser independiente de sus prójimos. El Señor nos ha creado juntos, en grupos, y la necesidad está por todas partes. Y de predicar el evangelio, pero también, aparte de dar las buenas de salvación, debemos estar con el compungido, con el triste, con el necesitado de una palabra de consuelo. El que quiere llevar las buenas de salvación, el Señor está listo a capacitarlo. Debemos tener pensamientos puros y pronunciar palabras nobles, capaces de atraer al Salvador a las personas que realmente están necesitadas. Acepta hoy en día el llamado de estar del lado de Cristo y predica el Evangelio, sea un misionero de verdad. Que el Señor les bendiga.